Bueno, el día de hoy vamos a empezar con este tema de permutaciones. Y quizás es algo que ustedes ya vieron en otros cursos, ¿no? Entonces, antes de empezar con todo esto, pues quiero establecer cierta notación, ¿ok? Entonces vamos a empezar con esto. Dado un conjunto X, así como está aquí, ¿sí lo ven? Vamos a denotar por X encerrado entre dos líneas verticales a su cardinal. Sí, o sea, me refiero al número de elementos que tenga, ¿no? No nos vamos a poner tan exquisitos al decir o hablar de cardinales y todo eso, ¿no? Solo vamos a entenderlo como el número de elementos que tenga ese conjunto, ¿sí? Y bueno, para fines prácticos, nosotros vamos a trabajar sobre este conjunto, el que tiene los primero n elementos, los n primero naturales, ¿no? Y nada más para ajustar la notación, de ahora en adelante ese conjunto lo vamos a ver así, como un intervalo cerrado, 1n, pero se entiende que es un intervalo que solo tiene ahí naturales, ¿no? El natural desde el 1 hasta n. ¿Ok? Entonces todo esto es notación. Muy bien, entonces vamos a empezar con esta definición. Vamos a hablar del grupo simétrico de n elementos, ¿sí? Este grupo lo vamos a denotar de esta forma, como S subíndice n, donde n pues es justo el natural que estamos considerando, o sea, un natural mayor o igual que 1, si ustedes consideran, por ejemplo, los naturales junto con el 0. En este caso estamos hablando de un natural positivo, ¿no? Ok, bueno, entonces, ¿qué es el grupo simétrico? El grupo simétrico va a ser el conjunto de todas las funciones biyectivas. Funciones biyectivas que van de dónde a dónde. Pues irían de este conjunto del 1 entre n y caerían también en el conjunto 1 entre n. Y bueno, ¿y qué vamos a considerar aquí? Pues aquí vamos a considerar la operación que es componer, ¿sí? Componer como funciones, como ustedes lo conocen de funciones, ¿ok? Muy bien. A ver, entonces, por ejemplo, imaginen que queremos hablar el conjunto S2, ¿no? ¿Sí? Entonces, S2 sería el conjunto de funciones, serían f tal que, bueno, así tal que, f es una función que iría de qué conjunto a qué conjunto. Pues del conjunto que tiene el 1 al 2 en el conjunto 1, 2, ¿sí? Tal que f es biyectiva. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí alcanzan a ver la nota que está ahí? Por favor, contéstenme. Sí, sí se ve. Perfecto. Muy bien, entonces, ¿qué sería ese 2? Bueno, dices, bueno, aquí voy a escribir al 1, 2. O sea, por aquí está el 1 y aquí está el 2. Y de este lado está el conjunto 1, 2. Aquí está el 1, aquí está el 2. Y lo que yo quiero es fijarme en funciones que vayan del lado izquierdo al lado derecho. Ok, dices, bueno, pero funciones hay muchas, ¿no? Podríamos, por ejemplo, decir, pues el 1 mándalo al 1, por ejemplo, y el 2, otro decir, digamos que lo mandes al 1. Les pregunto, esta función f que dibujé así a grosso modo, ¿no? O sea, ¿está dentro de su conjunto de permutaciones del grupo simétrico que les define? O sea, los dos van al 1. Pero creo que no, porque No. no. Muy bien, justo lo que ustedes me dicen, no está. ¿Por qué? Porque esa función que me estás escribiendo no es inyectiva, ¿no? O sea, dos distintos están yendo al mismo. Entonces, primero, este no puede ser una función. ¿Qué función podríamos hacer? O sea, el 1 que vaya al 1 y cómo la harían o cómo la arreglan para que pues siga siendo biyectiva. Para que sea biyectiva. ¿El 2 a dónde lo envían? ¿A dónde lo enviarían? Como dice su compañero, pues manda el 2 al 2. Sí, entonces, por ejemplo, esta función que ustedes me dieron, pues sería la función identidad, ¿no? Del conjunto 1, 2, ¿sí? En el 1, 2, por ejemplo. Pues dicen, bueno, pero es que esta función realmente podrías haber hecho otra, ¿no? Por ejemplo, que el 1 lo envíes al 2, otra función, digamos, g, ¿sí? Donde el 1 lo envían al 2. A ver, esto estaba así. Y ahora voy a hacer la otra, ¿no? El 1 que lo envían al 2, por ejemplo, y el 2 lo envían al 1, ¿no? Así como que cruzado. Sí, esta función, otra vez, esta función es inyectiva, es suprayectiva, entonces es biyectiva. Entonces tanto f como g son funciones que están en su grupo simétrico.
¿Ok? Bueno, esto lo hicimos para 2, ¿no? Pero, como ustedes podrán imaginar, pues si su conjunto tiene muchos más elementos, pues encontrar todas las funciones biyectivas, pues se podría volver un poco complicado. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Sí. Muy bien. Ok, bueno, una observación que podemos hacer es que el conjunto, este grupo simétrico que consiste de estas funciones biyectivas, tiene n factorial elementos. ¿Sí? Es justo lo que les escribo en esta parte. ¿Sí? El cardinal de ese grupo simétrico pues es n factorial. Esto quizá ustedes ya lo vieron en algún momento cuando llevaron, por ejemplo, superior 1, ¿no? Por lo general, esto en superior 1 se demuestra haciéndolo por inducción, ¿no? O sea, por ejemplo, se ve que por ejemplo, toman una función inyectiva, ahora digamos que en el grupo simétrico, pero con n-1 elementos, y ven que hay n formas de extenderlo a una función inyectiva, pero ahora del grupo que tiene, del conjunto que tiene n elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta prueba ustedes la pueden consultar en cualquier libro que ustedes tengan de álgebra superior 1. Ajá. Sí, y de hecho creo que viene dentro de sus ejercicios que deben hacer. Entonces ahí le echan un ojo, ¿sale? Muy bien. Bueno, ahora, nada más para de aquí en adelante pues podamos escribir menos, vamos a establecer la siguiente notación, ¿sale? Lo que vamos a hacer es que tenemos funciones biyectivas, ¿ok? Entonces esas funciones biyectivas tienen un dominio y tienen un codominio. Entonces lo que vamos a hacer es usar una notación matricial como las que aparece aquí para matrices que van a ser de tamaño 2 por n. Entonces, por ejemplo, tienen Sn, o sea, tienen n fijo y un elemento en Sn lo van a escribir de esta manera, ¿no? Por ejemplo, sigma es la función, vamos a tomar n igual a 4, que iría del conjunto 1, 2, 3, 4, en el conjunto 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y, por ejemplo, si está así, tendríamos que decir cómo manda cada sigma a cada elemento, ¿no? Entonces digo, bueno, que sigma de 1 sea 2, que sigma de 2 sea 3, de sigma de 3 sea 1 y de sigma de 4 sea 4. Entonces voy a usar esta notación, ¿sí? Arriba pongo pues los elementos, ¿no? O sea, los que están aquí adentro de los paréntesis son los elementos que van arriba, o sea, es el dominio de su función. Y lo que va abajo va a ser justo la evaluación de cada uno. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí tienen sigma de 1 es 2, ¿no? Entonces aquí está, sigma de 1 es 2. Entonces aquí está el 1 y abajo pondría el 2. ¿Ok? Si escribo que sigma de 2 es 3, entonces aquí tengo sigma de 2 es 3. Permítanme, mejor lo hago con otro número, con otro color. Entonces si pongo, por ejemplo, que sigma de 2 sea 3, entonces arriba pongo el 2 y abajo pongo el 3, ¿no? Estoy diciendo cómo está enviando el 2, cómo sigma envía el 2, ¿no? Y esto lo voy haciendo con todos, ¿no? Sí, entonces en la parte de arriba de su función, arriba iría el dominio de su función. O sea, en el primer renglón iría el dominio. Y en la segunda parte, bueno, el segundo renglón de su matriz sería la imagen. ¿Sí? Sí, esto es notación. Bueno, ¿dudas hasta aquí sobre la notación? Nada más sobre la notación. No, todo está bien. Muy bien. Ok, bueno. Por ejemplo, aquí también teníamos este ejemplo, ¿no? Donde beta es que el 1 lo envía al 3, entonces aquí tenemos esto, el primer renglón, el 1 lo envía al 3, la primera columna, perdón. Beta de 2 es 2, entonces la segunda columna es 2 con 2, beta de 3 es 4, entonces la tercera columna es 3 con 4, ¿sí? Beta de 4 es 1, entonces la cuarta columna va a ser 4 con 1, ¿no? Entonces esta es la representación matricial de beta. Y como les comentaba, pues notemos que el primer renglón pues justo va a ser el dominio. Sí, el primer renglón es el dominio y el segundo va a ser la imagen. ¿Ok? Muy bien. Bueno, algo que necesito definirles para todo lo que viene después es cuando tenemos que cierta función en el grupo simétrico
mueve a un elemento en el intervalo, ¿no? En el intervalo 1n. Entonces, por ejemplo, tomamos un elemento alfa en el grupo simétrico de n elementos, ¿no? Es decir, es una función biyectiva que va del conjunto 1, 2, 3 así hasta n y cae en el conjunto 1, 2, 3 hasta n, ¿no? Y tomamos un elemento y que esté en el conjunto, ¿sí? En el conjunto 1 con n. Ajá. Entonces vamos a decir que alfa mueve a ese elemento i si sucede lo que aparece acá. Sucede que cuando ustedes lo evalúan, la evaluación es distinta al elemento que tomaron. Ajá. Vamos a decir que si eso pasa, entonces alfa mueve ahí. Si pasa lo contrario, es decir, que alfa de i quedara igual i, o sea, no hace un cambio, o sea, el i al evaluar es justo i, vamos a decir que alfa fija ahí, ¿ok? Sí, entonces, a ver, por ejemplo, vamos a regresar a las permutaciones a las funciones que les di aquí arriba. Ok, entonces, a ver, déjenme borrar un poco esto. Y esto, ok. Entonces, a ver, vamos a fijarnos, no sé si todos alcancen a ver, en sigma. ¿Sí? ¿Todos ven sigma? Sí. A ver, díganme. Me voy a fijar, o sea, yo digo, sigma mueve ahí, sí, al momento de evaluar me cambia ahí, o sea, no es justo ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me fijo en el 1, ¿no? Sí, aquí está el 1. Entonces la evaluación del 1 sería, sigma de 1 sería igual a 2, ¿no? Recuerden cómo habíamos hecho la notación, ¿no? Es justo lo que aparece abajo de él, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí? Aquí pasó que sigma de 1 fue a dar a 2, ¿no? Pero 2 pues es distinto de 1, ¿no? Entonces, nos está pasando que cuando ustedes toman i igual a 1, al evaluar les da algo distinto de i, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de aquí? Que sigma mueve a 1, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí les queda claro eso? Sí. Muy bien. A ver, nada más, ya sin desarrollar todo, quiero que me digan, así como ven a sigma, que me digan cuáles son los elementos que mueven. Sigma mueve a 1, 2 y 3. Ajá, fíjense, el 1, aquí abajo aparece 2, entonces lo movió. El 2, se fijan en el 2, abajo aparece 3, entonces lo movió. Ahora se fijan en el 3, abajo aparece 1 y lo movió. Ajá. Pero ¿qué pasa si se fijan en 4? Aquí está 4, ajá, pero abajo aparece 4, o sea, quedó igual. Entonces, lo que está en morado, o sea, los elementos que están en morado aquí arriba en el dominio, serían los que fijan, y los que están en verde aqua serían los que mueven. ¿Ok? ¿Sí les queda claro eso? ¿Sí? Sí. Muy bien, ahora quiero que me digan para beta. Beta, yo quiero que ustedes me digan cuáles son los elementos que deja fijos. Ninguno. ¿Ninguno? El 2. A ver. Sí, el 2. Ah, muy bien. Dicen, bueno, fíjate en el 2, aquí está el 2, ajá. Y abajo quedó el 2, entonces ese quedó fijo. Les pregunto, ¿hay otro que haga lo mismo? O sea, que el de arriba sea el mismo que el de abajo. ¿Hay otro? No, ya no. Ajá, dicen, no, ya no. Fíjate, el 1 aquí, este es el primero. Y lo mueve porque abajo pues no aparece 1, aparece 3. El 3 está aquí arriba y lo mueve porque abajo aparece 4. Aquí está el 4 y lo mueve porque abajo aparece 5. ¿Ok? Entonces, a grosso modo, ¿qué estamos diciendo? Tú tienes tu función, que es una biyección que va de in, bueno, el intervalo in con nuestra notación, en el intervalo in. Es una biyección. Entonces, todos van a aparecer arriba en el dominio y todos deben aparecer abajo en el dominio. Perdón, en la imagen. Entonces, ¿cuándo van a decir que un elemento quedó fijo? Si al momento de evaluar, pues no le hizo nada a su función, ¿sí? Cuando van a decir que cierto elemento se movió, pues al momento de que cuando evaluaron, ese elemento no coincidió consigo mismo, ¿no? En la evaluación.